Bueno, buenos días a todos. Estoy aquí feliz de tener pues un espacio dentro del gran día como hoy en Trabajolandia y de poder compartir con todos ustedes parte de mi conocimiento y de la experiencia que tengo. Quiero agradecer a Karen y a The Biz Nation por invitarme acá. De verdad que es un gusto y espero que todo el mundo pueda aprender mucho, ¿no? De cómo prepararse para una entrevista y cómo afrontar bien una entrevista para obtener el trabajo que quieren o que les gustaría obtener, ¿no? Y que les haga felices y que les llene y que les complemente en su vida laboral, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo primero, me gustaría como ir un paso previo o un par de pasos previos al momento de la entrevista, ¿no? Que es donde nos deberíamos centrar durante esta conversación o esta ponencia. Pero los pasos previos son igual o más importantes que el paso de la entrevista, ¿no? Que la instancia de la entrevista. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a llevar a tener una entrevista y a poder tener éxito después o posteriormente en esa entrevista. Entonces, ¿qué les diría yo? ¿Cuáles son los consejos iniciales para poder acceder a las entrevistas en las que nos gustaría estar, ¿no? Y a las posiciones a las que nos gustaría aplicar, que nos llamen y ojalá llegar a una oferta y comenzar a trabajar en esa compañía y en ese cargo, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día todos los reclutadores, independientemente de que sean headhunters o sean reclutadores particulares de empresas, van a estar en todos los canales digitales, ¿no? Ya no estoy solo hablando de LinkedIn, sino de Instagram, de Facebook, algunos pues trabajan otros canales también alternativos como Twitter, y evidentemente pues LinkedIn suele ser y es el big player, digamos, en este caso, pero digamos que comenzando por acá, me gustaría que todo el mundo tome buena nota de que hay que estar muy actualizado en estos canales, ¿no? Y muy actualizado, ¿qué significa? Por ejemplo, centrémonos en LinkedIn, ¿no? Que suele ser el más importante. El LinkedIn de cada uno tiene que estar actualizado, uno tiene que tener todas las experiencias que haya tenido durante su carrera bien definidas en LinkedIn, no significa que haya que tener, digamos, un párrafo enorme explicando todo lo que uno ha hecho en cada uno de sus trabajos, pero sí como un tracking de lo que se ha hecho, el tiempo que se ha durado en cada empresa, los skills que tenemos, intereses también, un summary o brief importante o interesante hablando acerca de cada uno y un poco como, o sea, el brief no es para contar lo que nos gustaría hacer o lo apasionados que somos en algo, sino para sumarizar, como bien dice la palabra, lo que hemos hecho en nuestra carrera, ¿no? Es decir, un reclutador debería poder leer brevemente en el briefing qué es lo que ha hecho esta persona y para qué podría tenerla en cuenta. Entonces, es muy importante que cada uno de los detalles o cada uno de los apartados que tiene el LinkedIn estén actualizados, sean claros y concisos y obviamente pues tenemos que tener una buena carta de presentación que es la foto, ¿no? Al final, uno como reclutador se cruza con un montón de perfiles que tienen fotos, la verdad dejan mucho que desear, ¿no? Pues son fotos que no tienen nada que ver con el ámbito laboral y no quiere decir con esto que uno tenga que dar una apariencia que no es, pero al final hay que tener en cuenta que uno está exponiendo su perfil de cara a todos los reclutadores y a todas las empresas del mundo, porque literalmente eso es lo bueno que tiene LinkedIn, que cualquiera puede acceder a cualquier perfil independientemente de dónde esté y hay que dar una buena imagen, ¿no? Entonces, hay que conservar un poco la esencia de cada uno dentro de la foto que tengamos, pero tener en cuenta que está orientada al ámbito laboral, ¿no? Entonces, uno no puede tener una foto en LinkedIn donde salga con amigos, de fiesta o, no sé, haciendo surf, si por ejemplo te gusta eso, o jugando fútbol. Obviamente, pues si eres futbolista, pues sí, pero generalmente los futbolistas no van a tener un LinkedIn o no va a ser un canal que utilicen para buscar trabajo, ¿no? Entonces, teniendo el contexto o partiendo desde la base de que, digamos, en el mundo profesional y laboral de empresa es el que reúne LinkedIn, al final hay que orientar esa foto y esa imagen que damos de cara al mercado
a ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, comenzaría por ahí. Yo creo que lo primero es tener una buena carta de presentación. Lógicamente pasamos a la parte del CV, que es súper importante también. Hay que tener en cuenta algo, y es que por mucho que uno escriba en el CV o por mucho más que uno escriba en el CV, no lo van a llamar más. Es decir, y aquí este es un dato y una recomendación muy importante para todo el mundo, porque uno como reclutador se cruza con demasiados CVs que tienen 3, 4, 5, 6 y hasta 10 páginas de largo. Y les puedo asegurar algo, ningún reclutador del mundo se lee un CV completo, ninguno, así tenga una sola página. No lo va a leer de principio a fin, jamás. Entonces, la recomendación que les doy es, o más bien la pregunta que les traslado es, ¿qué creen que es un CV? Bueno, un CV es la carta de presentación, es el marketing profesional de cada uno. ¿Qué tiene que lograr un CV? Llamar la atención. Y con esto no quiero decir que haya que tener 1000 colores, que haya que tener 1000 apartados con letras diferentes. No, un CV tiene que ser claro, tiene que ser conciso, tiene que ser fácilmente legible y bien estructurado, ¿no? Entonces, al final eso es lo que vamos a buscar en un CV. Y obviamente destacar las compañías, el título que hemos tenido en cada compañía, la formación que tenemos, los skill set, si queremos ponerlos. Eh, Hay una parte, digamos, que podemos incluir que no sobra para nada, que es un poco la parte personal y los intereses, si nos gustan los idiomas, si nos gusta la literatura, si nos gustan los deportes, si nos gusta viajar. Y creo que nunca sobra porque hay veces que un reclutador puede incluso fijarse en este tipo de apartado del CV por el tipo de cultura de la compañía, ¿no? Hay empresas que valoran mucho que la gente sea deportista o que a la gente le guste la literatura, ¿no? Entonces, lo primero, tener claro que un CV tiene que ser nuestro arma de venta como perfil y como profesionales. Entonces, al final, la recomendación es, el CV debería tener una página, máximo 2, pero, por ejemplo, en Estados Unidos no reciben ni leen CVs que sean más largos de una página. Y tiene todo el sentido. Al final, un reclutador está buscando optimizar su trabajo y está buscando encontrar a los mejores disponibles para la posición en la que está trabajando lo más rápido posible, ¿no? Entonces, el reclutador tiene que leer o tiene que revisar hojas de vida y CVs de 10 páginas, 20 páginas. Los he visto, por eso lo digo. Pues jamás le va a llamar la atención ese perfil. De hecho, ya habla mucho, no sabe sintetizar, no sabe ser claro, no plasma realmente lo que es un summary de su experiencia, que es lo que debería ser el CV, ¿no? Entonces, esa es una recomendación súper importante. El que no tenga, por favor, vayan y revisen todos sus CVs y miren a ver cuántas páginas tiene, si realmente llama la atención. O sea, pónganse en el lado del reclutador. Si ustedes tuvieran que leer 500 hojas de vida todos los días, ¿revisarían todos los CVs que lleguen con más de una hoja? Obviamente no. Y los que llegan con una hoja tampoco los revisan ni los leen completos, ¿no? Al final del día lo que uno hace es mirar el documento, mirar qué destaca, qué compañías ha trabajado, cuánto tiempo, si hay, digamos, unos skills determinados que esté buscando. Seguramente los busque en el título de la posición al inicio y si hay como un pequeño brief o bullet points, pues como encontrar ahí esos temas. Por ejemplo, hablando de sales, pues entiendo que aquí en Trabajolandia es un foco muy fuerte, ¿no? El tema de las ventas. Veo una recomendación específica para esto. Si has trabajado en ventas, si has sido account manager o sales manager, creo que es súper importante que a pesar de que uno no tenga que como explicar a detalle toda la experiencia que tiene, sí es muy importante dar datos, ¿no? Al final, las personas de venta, de que trabajamos en ventas, porque pues yo soy reclutador, pero trabajo en una compañía que ofrece servicios y nosotros nos dedicamos a venderlos, lógicamente, y tenemos unos targets mensuales, trimestrales y anuales. Pues es súper importante entender cuál es la cuota de venta de este vendedor,
cuáles han sido los cumplimientos de los últimos años, si ha sobrecumplido, si no ha llegado a cumplimiento, por qué también, un poco las razones, aunque eso pues puede ser un tema más de la entrevista, pero hay que dar datos, ¿no? Si estás trabajando en ventas y en tu hoja de vida o en tu CV no hay datos y números concretos, va a ser muy difícil que te tengan en cuenta. Hablando de tecnología, porque como bien decía Karen, yo estoy especializado en el mundo digital y en tecnología. Vemos mucho hoy en día, es muy recurrente, la búsqueda de perfiles tecnológicos enfocados en desarrollo software, infraestructura, marketing digital. Eh, es súper importante, o lo más importante dentro de estos CVs, es que esté plasmado el tiempo de experiencia que tiene cada uno de estos perfiles con las tecnologías necesarias para la posición que está buscando, ¿no? Y, bueno, pues definitivamente las tecnologías con las que tenga experiencia, ¿no? Uno no tiene que poner cosas que no son jamás, así mismo como no debe mentir en una entrevista, y esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero definitivamente, si eres desarrollador de software, tienes que dejar muy claro cuántos años de experiencia tienes y con qué tecnologías. Y si puedes incluir cuáles son los proyectos en los que has trabajado con estas tecnologías y el tipo de productos a los que has aportado con tu trabajo, pues muchísimo mejor, ¿no? Es lo que realmente va a hacer que se fijen en tu perfil y que te llamen. Hablando de marketing digital, pues creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de ventas, ¿no? Al final, el marketing digital es un canal, pues es una forma de vender y de atraer clientes más, ¿no? Y hoy en día una de las más importantes, porque todos estamos con un cell phone en la mano, todos tenemos un computador o lo usamos ya sea para trabajar, ¿no? Y estamos llenos continuamente de inputs digitales. Entonces, todos los notifications, todos esos que mandan las aplicaciones, todo es marketing digital, organización de datos y demás. Con lo cual, si estás trabajando en marketing digital, es importante que también plasmes un poco cuáles son esos ratios de conversión que has conseguido, cuáles son los que has tenido y si los has cumplido o no, la venta que has generado a través del canal digital y que has aportado a la empresa, cuál es la cuota de la total de la venta de la empresa que has conseguido lograr tú a través de los canales digitales. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vamos a quedar con que hay que estar muy bien presentado a través de nuestros canales digitales de cara al mercado y de cara a los reclutadores. Es muy difícil si uno no tiene el LinkedIn organizado, si no lo tiene cuidado, si no tiene una buena foto y una buena carta de presentación. No es tan común que lo vayan a llamar, ¿no? Y que vaya a ser contactado. Entonces, eso lo primero, al igual que con el otro tipo de resto de redes. A menos de que si uno definitivamente no quiere que pues un consultor de headhunting o un reclutador lo esté estoqueando en Instagram o en Facebook, simplemente bloquearlo y ya está, ¿no? Y eso está perfecto porque cada uno mantiene su vida personal como quiere. Pero el LinkedIn creo que es un canal que hay que utilizar hoy en día, es prácticamente imperativo pues para todo el que quiera encontrar trabajo y el que quiera estar informado de cómo va el mercado, porque no es simplemente visualización de ofertas de trabajo y aplicación de ofertas de trabajo, sino un montón de contenido que comparten todas las personas que están dentro de la red, ¿no? Entonces, súper importante estar actualizado en LinkedIn y usarlo, ¿no? Estar involucrado, compartir contenido o crear contenido también puede ser una idea, ¿vale? Y tener muy claro el perfil definido dentro de LinkedIn y organizado. Luego la hoja de vida o el CV, recomendación, una sola página, independientemente de que tengamos 3 años de experiencia o 20 años de experiencia, me parece clave tener una sola página dentro del perfil de LinkedIn, perdón, del CV, porque es lo que va a hacer que nos vayan a llamar más fácil. Y de verdad esto es una razón principal para que muchos perfiles sean más atractivos que otros. Porque por muy, muy buena experiencia que tenga un perfil, si tiene un CV de 10 páginas, no es una buena señal, ¿no? No le dedica tiempo, como hemos dicho, no sabe sumarizar su experiencia, no sabe ser claro y conciso con lo que ha hecho y nada llama la atención porque hay 10 páginas, no hay por dónde empezar a leerlo y generalmente los reclutadores
y los que están a cargo de liderar las posiciones para encontrar a las personas y a los profesionales no les va a llamar la atención. ¿Vale? Entonces, súper importante estas dos partes. Este es uno de los pasos previos a tener una entrevista. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso previo? Pues obviamente organizarse para saber y entender cuáles son las posiciones a las que uno va a aplicar, ¿no? Lo que me sorprende mucho a mí y es que mucha gente se queja o no quedan muy satisfechos con los reclutadores y los headhunters porque no los llaman para las posiciones, así ellos los contacten. Bueno, hay que entender que los reclutadores y los headhunters buscan es cubrir las posiciones con los mejores candidatos disponibles en el mercado para esa posición. Y cada posición tiene unos requerimientos. Entonces, uno no puede pretender que lo llamen para una posición para la cual no cumple con la experiencia, ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien cuál es el perfil de cada uno, cuál es la experiencia que tenemos, dónde nos hemos formado, dónde hemos trabajado, para qué tipo de servicio o de producto y de empresa hemos performado y de cara a eso, a toda esa información, ya poder comenzar como a hacer un draft o una selección de las oportunidades que pueden encajar dentro de nuestro futuro laboral y con respecto a la experiencia que tenemos, ¿no? Es muy difícil que un ingeniero de software pueda aplicar a una posición de ventas, pues evidentemente no tiene esa experiencia, ¿no? Entonces, podrá en algún caso entrar en un entry level o entrar en un proceso para un entry level, pero si ya él tiene un seniority determinado, no puede esperar que por tener ese seniority en un campo completamente distinto al que es el de su expertise, lo vayan a llamar y lo vayan a considerar para el mismo nivel de seniority, ¿no? También hay que tener en cuenta los que queremos cambiar o los que quieran, porque no es mi caso, cambiar de carrera, pues porque, no sé, llevamos 6 años enfocados en temas de finanzas, contabilidad, y lo que queremos es hacer data mining, inteligencia artificial o ser científicos de datos, pues lógicamente no podemos esperar que nos tengan en cuenta esos 5 años de experiencia. Puede ser que para algunas cosas sí, ¿no? En términos de madurez profesional, sobre todo. Pero en términos de skills técnicos, nunca nos van a tener en cuenta. Entonces, ahí los que quieran cambiar y reorientar un poco su carrera, tienen que tener claro que tienen no que volver a empezar, pero prácticamente, o sea, tendrán que volver a un entry level, aprender desde cero, digamos, sobre esa nueva materia y sobre ese nuevo área de conocimiento y desempeño en el cual quieren seguir, continuar su carrera, ¿no? Entonces, súper importante que si queremos reorientar nuestra carrera tengamos en cuenta eso y no nos vayamos a desanimar ni a desorientar porque no nos estén teniendo en cuenta la experiencia que tenemos previa, ¿no? Es normal, al final las compañías no pueden estar pensando en formar a las personas que ya son senior, ¿no? O sea, cuando una compañía quiere contratar a un senior es porque quiere contratar a una persona que tenga la experiencia previa en ese área de expertise, ¿no? Y que cuente con los 3, 4, 5 años de experiencia que están pidiendo con las herramientas que la empresa define, orientado a los productos que la empresa tiene y pues lógicamente la gente tiene que tener muy claro siempre que no es sano desanimarse si no te están llamando. Tienes que hacer el trabajo previo, que es a lo que veníamos acá, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro y hay que saber descifrar cuál es nuestro perfil, cuáles son las habilidades y cualidades que nosotros tenemos a nivel profesional para poder aplicar a las posiciones para las cuales nos llamarán, ¿no? Entonces, pues creo que lo primero es no desanimarse, ¿no? Porque hay mucha gente que por este tipo de causas se desanima y no, digamos que no terminan de sacar esa energía y ese entusiasmo que necesitan, que es totalmente necesario a la hora de buscar trabajo, porque no les están llamando. Pero puede que una de las causas sea esa y por eso los animo a todos los que estén acá acompañándonos a que revisen bien si a la hora de buscar trabajo están analizando cuáles son esos skills, esa experiencia que tienen de cara a aplicar a nuevas posiciones, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya esto claro,
podemos comenzar a buscar esas posiciones, ya sea a través de todos los canales que haya, conociendo headhunters, aplicando a través de LinkedIn, buscando las compañías y aplicando directamente con ellas, o buscando a los interlocutores necesarios dentro de las compañías y acercándonos a ellos, o a veces hasta llamando, ¿no? Yo diría, si quieres una posición y de verdad crees que tu perfil ajusta, pero no porque lo creas tú, sino porque lo has analizado y de verdad sientes que hay un match entre lo que está pidiendo el cliente o la empresa en este caso y tu perfil, ahí, si quieres, llama a la compañía. Llama sin miedo, busca a la persona de recursos humanos y dile, mira, te estoy llamando porque apliqué, no me has llamado, pero de verdad yo tengo claro que mi perfil puede valer para esta posición y me gustaría que tuvieras en cuenta. Uno no pierde nada. No les garantizo que los vayan a tener en cuenta, no les garantizo que los vayan a llamar ni a entrevistar, pero uno no pierde nada y hay que gastar todas las oportunidades, ¿no? Entonces, no tengan miedo, si de verdad han hecho el trabajo y se han dado cuenta que hay un match, hagan lo que sea necesario para que en esa empresa los puedan tener en cuenta, ¿no? Y los puedan evaluar para esa posición. Bueno, dicho esto y ya, digamos que teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, de estar bien preparados a la hora de saber a qué aplicar y a qué posiciones podemos o tenemos, digamos, las competencias necesarias para ser considerados, ahí es donde vamos a comenzar la búsqueda, como les decía, a través de headhunters, a través de canales pues como LinkedIn, como portales como El Empleo en Colombia, Infojobs en España, por ejemplo. E incluso, obviamente, y creo que esto es súper importante, nuestra red de contactos, ¿no? Al final, creo que utilizar la red de contactos siempre debería ser la primera opción de cada uno, porque a través de la red de contactos uno puede acceder a oportunidades que no están en el mercado, ¿no? Si tienes un amigo que trabaja en marketing y en publicidad y tienes un amigo que trabaja en Coca-Cola y tus sueños trabajan en Coca-Cola porque son de los líderes a nivel mundial en temas de mercadeos, si no la empresa más fuerte históricamente hablando en temas de mercadeo y publicidad, pues habla con tu amigo porque a lo mejor se abre una oportunidad o está abierta una oportunidad en la cual tú no puedes ver en el website de Coca-Cola y a la cual no puedes aplicar, ¿no? Entonces, creo que activar la red de contactos a la hora de buscar trabajo es súper importante. Y si no tenemos una red de contactos válida, vamos y la creamos. Vamos a eventos, asistamos a conferencias, escribamos, contactemos gente por LinkedIn para que nos contesten y poder entablar una conversación, cuadrar una reunión, contarles sobre nosotros, hablar sobre el mercado, siempre y cuando obviamente estemos tratando de conectarnos con gente que como he dicho ya varias veces y voy a seguir repitiendo, esté alineada con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Pero en la red de contactos sí que hay algo importante y que es diferente, y es que no necesariamente un buen contacto tiene que estar alineado con lo que hacemos, ¿no? Pero sí tiene que tener cierta relación al final del día, ¿no? Si tienes una amiga o tienes un amigo que está casado y el esposo o la esposa trabaja en el área en el cual tú te quieres desempeñar o donde quieres crecer en tu carrera, pues utiliza ese contacto, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que realmente no necesitamos que los contactos sí estén en nuestro mismo área de expertise, pero pues obviamente ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, entremos ya en caso hipotético de que nos llamaron para una entrevista, bueno, aplicamos, les encantó nuestro perfil a los reclutadores, nos llamaron para una entrevista y ahora tenemos que prepararnos. Esa es la parte más importante de la entrevista. No la instancia como tal, sino el momento de prepararse para tal. ¿Qué hay que hacer para prepararse para una entrevista? Bueno, lo primero es informarse. ¿Informarse sobre qué? Tenemos que informarnos sobre la compañía. ¿Cuáles son, digamos, busquemos en Internet, preguntemos en nuestro network, revisemos los perfiles de las personas que trabajan ahí y entendamos cuál es la visión de la compañía, cuál es la misión, cuánto tiempo lleva, qué es lo que ha pasado, si puedes aprender sobre cuánto factura la compañía y lo puedes averiguar antes de ir, genial. Si puedes entender si tienen negocio a nivel internacional también, cuáles son los diferentes servicios, productos que ofrecen, todo eso es súper importante, ¿no? Sobre todo también
la parte de la visión, la misión y la cultura de la misma, ¿no? Porque en esa cultura es en la que tú tienes que encajar, ¿no? Y te tienes que dar cuenta también si realmente tu perfil profesional y tu perfil personal encaja con ese tipo de cultura, ¿no? Entonces, básico y número uno, infórmate e infórmate sobre la compañía, sobre todas las diferentes facetas de la compañía. Es súper importante dónde tienen oficinas, dónde no tienen oficinas, si trabajan remoto o no hoy en día con lo que estamos viviendo. Todo eso es súper importante. Da una impresión, yo como entrevistador, eh, les puedo decir que la impresión que causa un candidato informado versus un candidato no informado o sea, tiene una diferencia abismal, ¿no? O sea, el candidato que no está informado automáticamente muestra su desinterés, ¿no? Bueno, me llamaron, vamos a ir a ver qué pasa. Puede que cumpla con el skill set, puede que cumpla con la experiencia necesaria y puede que sea mejor candidato, de hecho, pero nunca va a ser un candidato que le va a poner o sea, eso ya nos deja claro a nosotros que ese candidato no le va a poner la pasión necesaria al trabajo, ¿no? Entonces, casi que para mí diría que es un deal breaker, ¿no? Es una razón más que suficiente para descartar un candidato que no se prepara y que no se informa sobre la compañía. ¿Listo? Entonces, por favor, informarse sobre la compañía muchísimo. Sobre todo visión, misión, cultura, objetivos, productos, servicios, oficinas y el resto de información que podamos obtener. ¿Ok? Esa es la primera parte de informarse. La segunda parte, infórmate sobre quién te está entrevistando. Por favor, infórmate sobre quién te está entrevistando. Por el simple hecho de que si tú te informas sobre quién te está entrevistando, y les voy a dar un ejemplo pues en mi caso, ¿no? Y es lo mismo para la parte de ventas, ¿no? Yo también puedo hablar de ventas porque, como les comentaba, también me dedico un poco a la parte de sales, sobre todo B2B, ¿vale? Business to business, pero tanto para una entrevista, cuando te vas a preparar, cuando te vas a informar sobre quién te está entrevistando, como en una venta, cuando te vas a informar del interlocutor y de qué es lo que ha hecho el interlocutor al que vas a ver, es súper importante. ¿Por qué? Porque uno puede llegar incluso a conectar temas personales, ¿no? Y romper el hielo de esa forma. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo, trabajando en Bogotá, pero estudié en Estados Unidos, en Boston, y resulta que voy a visitar a un cliente y me doy cuenta que el cliente también estudia en Boston. Ok, una de las primeras cosas que le voy a decir a ese cliente es: tú estudiaste en Boston, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Te gustó la ciudad? A mí me apasionó. ¿Estuviste en Fenway Park, que es el estadio de los Red Sox, el equipo de béisbol de allá? Ah, sí, qué chévere. Sí, todas estas cosas sirven para generar una buena impresión, para romper el hielo dentro de instancias como esta. Entonces, creo que es fundamental que uno, cuando va a una entrevista, se prepare y entienda quién lo va a entrevistar, qué formación tiene, si habla idiomas o no los habla, cuánto tiempo lleva trabajando en la compañía, si ha vivido, ha tenido experiencias similares a las tuyas. Y uno, a la hora de buscar esa información, se puede dar cuenta de muchas cosas que pueden ayudar en una entrevista, ¿no? Y en una entrevista, porque uno sea el entrevistado, no significa que no pueda romper el hielo. De hecho, una gran impresión, o creería yo, o al menos para mí es una buena impresión, cuando un candidato llega informado de qué es lo que yo he hecho antes y me dice: oye, mira, Jesús, tú eres de Madrid. Vi que eres de Madrid porque estudiaste en el colegio X. Ah, sí, yo soy de Madrid. ¿Qué tal? Oye, estuve hace poco por allá y la verdad me ha ido muy bien. Mira, a mí eso me genera una impresión muy buena, porque se ha preparado de verdad para la entrevista y porque además quiere generar empatía conmigo. Entonces, creo que gran parte del éxito va a estar basado en esa preparación que tengamos, ¿no? Obviamente hay que tomarse un tiempo previo a la entrevista, identificar qué cualidades, qué aptitudes, qué competencias, qué habilidades tenemos, ¿no? Que ya lo hemos hecho previamente antes para buscar pues digamos, la posición que haga match con nuestra carrera, pero identificar eso antes de una entrevista también nos va a hacer que estemos muy claros a la hora de que nos pregunten, porque preguntan mucho por eso en las entrevistas: cómo te defines como líder, qué skill set crees que tienes a la hora de vender y por qué, ¿no? Entonces, si nosotros hemos pensado en ello y nos hemos preparado, hemos hecho un listado o incluso hemos contestado preguntas frente al espejo, o sea, hemos practicado la entrevista antes de ir,
obviamente la impresión que vamos a dar y la ejecución de la entrevista va a ser muy distinta, ¿no? O sea, al final del día vamos a llegar a un punto en el cual nada nos puede llegar a sorprender dentro de la entrevista porque lo tenemos todo preparado, ¿no? Eh, igual lo positivo como lo negativo, ¿no? Y me gustaría centrarme también en esto, en las entrevistas. No todo es positivo, ¿no? Es importante hacer un análisis de las situaciones que te han permitido crecer personalmente, los retos y los obstáculos, cómo los solucionaste. Estas son preguntas que, por ejemplo, los reclutadores que son psicólogos, porque yo no lo soy, yo soy administrador, hacen mucho, ¿no? Te ponen en situaciones como para entender digamos, para entender tus diferentes competencias, ¿no? Y cómo afrontarías ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tienes que prepararte para tener la posibilidad de demostrar tu capacidad de solucionar problemas y de enfrentarte a situaciones no tan sencillas, ¿no? O incluso enfrentarte a la típica pregunta que yo la verdad jamás la hago y jamás la haré, pero muchos la verán en sus procesos, de cuéntame 3 cosas negativas sobre ti. Bueno, ahí la mayoría de los candidatos se quedan congelados, completamente congelados. ¿Por qué? Porque no saben qué decir malo de uno eso no es tan positivo. Todos tenemos cosas buenas y malas. O puede ser que incluso no sea algo malo, pero para ti no sea algo tan positivo y simplemente lo digas. Entonces, mm, ¿qué ejemplo les puedo dar ahí? Pues, no sé, yo por ejemplo tengo un estilo de management muy liberar a la gente, de dejarla hacer y como no estar, digamos, ejerciendo un micromanagement encima de todo el mundo, qué estás haciendo, a qué hora llegas. No, eso por un lado es muy positivo porque la gente siente confianza, pero por otro lado se te puede escapar algún pirata o alguien dentro de tu equipo que abuse de esa confianza. Entonces, para mí no sería algo ni tan positivo ni tan negativo. Si me preguntaran, seguramente diría que es un punto a mejorar, ¿no? Entonces, también es súper importante que analicemos nuestras debilidades, ¿no? Porque nos podemos enfrentar a esa pregunta y genera una gran impresión cuando un candidato, después de esa pregunta, y a pesar de que nunca lo haya hecho, pero me estoy poniendo en situación, y si uno a un candidato le pregunta por sus debilidades y el candidato las tiene claras y sabe argumentarlas, y además te dice qué es lo que va a hacer para mejorarlas, que ese es un punto importante, prácticamente ninguno lo hará, seguramente, así que ahí les doy el tip. Si tú dices qué debilidades tienes, por qué crees que esas son debilidades y qué puedes hacer para mejorarlas, te ganaste al entrevistador con esa pregunta, definitivamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la preparación de una entrevista, ¿cuál es nuestro valor agregado? Es decir, ¿hasta dónde nosotros podemos aportar valor a esta empresa y a esa posición? Digamos que eso previamente lo hemos hecho entendiendo nuestras cualidades y nuestra experiencia, pero hay que prepararlo, hay que preparar ese tipo de preguntas y de respuestas, ¿no? O sea, yo soy muy partidario de ser espontáneo y de improvisar, pero sí que es cierto que no todo el mundo puede ni debe improvisar, ¿no? Al final, eh, si tú quieres de verdad conseguir una posición, pues tienes que saber que hay muchos otros candidatos que sí van a prepararse. Entonces, pues lógicamente, mejor prepararse, ¿no? Que yo sea, digamos, o esté a favor de ser espontáneo, no significa que no haya que prepararse, ¿no? El prepararse es muy distinto a llegar, digamos, con las respuestas hechas. A eso me refiero, ¿no? Al final, cuando un candidato llega con respuestas hechas a una entrevista, pues realmente no genera la impresión que debería y se nota, ¿no? Entonces, el prepararse no significa que tengamos que llevar respuestas hechas, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Qué más hay que tener claro? Hay que tener muy claro cuáles son nuestras metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si no tenemos claras nuestras metas y nuestros objetivos, va a ser muy difícil que el entrevistador se dé cuenta de que nosotros tenemos un will, digamos, para nuestra carrera, de que nosotros tenemos ese objetivo claro y de que vamos a hacer lo que sea por llegar a eso, ¿no? Al final, las personas que tienen targets en la vida definidos, pues lógicamente suelen tener un discurso mucho más claro, un discurso mucho más fuerte, un tipo de acercamiento con los entrevistadores también mucho más cercano o al menos mucho más firme. Y eso es súper importante, ¿no?
Mm, También que es clave dentro de la preparación de una entrevista de trabajo y de la ejecución dentro de una entrevista, el lenguaje corporal. Si nos mostramos, si nos mostramos de alguna forma nerviosos a la hora de presentar una entrevista, y qué es en términos de lenguaje corporal mostrarse nervioso, moverse demasiado, cambiar de posición, frotarse las manos, tocar papeles o el celular o no saber qué hacer. También a veces se habrán dado cuenta cuando uno está hablando con alguien y no sabe qué hacer con su cuerpo, o cómo sentarse, o se coloca la camisa o la corbata, o el pantalón o las medias. Sí, eso demuestra nerviosismo y eso no está sano. Entonces, para los que no se les facilita tanto, yo recomiendo practicarlo también. Y la preparación es practicar y practicar y practicar. Y de hecho, pues participar en diferentes procesos de selección también nos dará mucha cancha, ¿no? Será una forma de practicar. Entonces, hay que tener claro que un buen lenguaje corporal es una posición, digamos, firme dentro de la entrevista. Puede haber cambios, eso no significa que uno no pueda gesticular, pero si vamos a gesticular, gesticulemos con personalidad, ¿no? Cuando estemos hablando, trabajemos eso, practiquemos eso, ¿no? Al frente del espejo, cuando está hablando el entrevistador, simplemente escucharle, ¿no? Algo súper importante es mirar a los ojos al entrevistador, y otra cosa que para mí es de las claves, y creo que esto es desde el inicio de la entrevista, es sonreír. Hay que sonreír. Eh, Hay un estudio que leí recientemente de la firma en la que yo trabajo, Michael Page, que decía que un 90% de los reclutadores sabe en los primeros 90 segundos si contrataría a esa persona o no. No si la va a contratar y no si es el candidato, pero sí sabe si la contrataría, sí sabe si le va a gustar ese candidato. Y eso pues lo genera la primera impresión. La primera impresión, que es el saludo, la mirada, la sonrisa y también obviamente el dress code, ¿no? Esa es otra de las cosas, ¿no? Que hay que tener muy claras, ¿no? El dress code es importante. ¿Cómo vestirse para una entrevista? Pues creo que en la fase de preparar digamos, de informarnos de cara a la empresa, pues creo que podemos identificar un poco cuál es la cultura de esa empresa, y cómo se viste la gente de esa empresa, o más o menos la idea de cómo se viste la gente en esa empresa. Y uno no tiene que cambiar su esencia, como decía al inicio con la foto de LinkedIn. No hay que cambiar la esencia, pero sí hay que adaptarlo al entorno laboral, ¿no? Si quiero trabajar en consultoría y sé que las empresas de consultoría visten de suit, pues lógicamente tendré que ir de suit. Ya el estilo de suit que llevemos, pues creo que eso ya va a ir en cada uno, pero hay que ponerse un suit en ese caso. Si vamos a trabajar en una empresa de desarrollo de software, pues probablemente sepamos que no hay que ser tan formal, ¿no? En una empresa, en una agencia digital, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay que generar una buena impresión, entonces hay que tener cierto nivel de formalismo. Obviamente, como digo, siempre va a depender de la empresa y de qué es lo que vayamos a, cuál sea el tipo de cultura que tiene, ¿no? Y de digamos, pues sí, dress code, por así decirlo. Entonces, eso es súper importante, ¿no? ¿Qué recomendaría yo a la hora de vestirse? Pues no utilizar colores llamativos, porque los colores llamativos pueden distraer al entrevistador, aunque no lo parezca. Esto es un tema súper psicológico. Eh, y como les digo, o sea, tratar de ajustar lo máximo posible nuestro estilo al entorno laboral, ¿no? Entonces, súper importante también eso. ¿Qué más hay que tener en cuenta en una entrevista? Y hay que preparar preguntas. Una entrevista no es solo, y esto es una equivocación de mucha gente, ¿no? Al menos esto es mi opinión, ¿vale? Y les podrá servir para algunos procesos y para otros no, porque aquí no hay una ciencia correcta y es un mundo de personas. Al final hay un entrevistador que es una persona y el entrevistado que es otra persona también, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener muy en cuenta? Por favor, permítame un segundo. Que uno, si tiene claro cuál es su objetivo en la vida y en temas profesionales, también tiene que entrevistar a la compañía. Es decir, yo por qué voy a decidir entrar a una compañía
que no me ha dado nada de información. Esto es muy crítico, ¿no? Porque en muchísimas compañías, y esto pues se los digo así de frente para que lo tenga en cuenta el que quiera, ¿no? Muchísimas compañías no le cuentan a uno nada, absolutamente nada de la compañía y pretenden que aceptemos las ofertas. Vamos a ver, desde mi punto de vista, uno debería entrevistar también a la compañía. Bueno, ¿cómo es la cultura? ¿Quién es mi jefe? A veces ni siquiera el jefe. Y para mí, pues, al menos desde mi punto de vista, es clave las personas con las que vayamos a trabajar, los diferentes stakeholders. O sea, yo jamás aceptaría una oferta sin conocer medianamente bien a mi jefe o al menos tener una conversación de 2 horas con él. Y si una empresa, ya verdad, yo voy a una entrevista a una compañía y una empresa no me da la oportunidad de hacer las preguntas y me las responde y de conocer a mi jefe y a mi entorno de trabajo, probablemente le diga, yo no quiero trabajar en esta empresa. Hay que tener personalidad también en ese sentido, ¿no? Entonces, importante preparar las preguntas que tengamos, ¿no? Sobre la compañía. Es súper importante para nosotros también quedarnos tranquilos, porque al final mucha gente acepta ofertas sin tener ni idea y eso es un drop a los 2 meses, 3 meses o acaban siendo despedidos. O sea, hay muchas cosas que pasan ahí y que son causa de no hacer preguntas durante las entrevistas, ¿vale? Y como les digo, habrá empresas que lo vean bien, habrá empresas que lo vean mal, habrá empresas que lo vean bien y no permitan hacerlo, o que lo vean mal y permitan hacerlo, sí, pero a mí me parece clave. O sea, uno tiene que tener claro qué es lo que quiere averiguar de la empresa que no haya averiguado previamente, ¿no? Y que al final también lo vaya a motivar a uno, porque uno en una entrevista tiene que motivar a la empresa que lo contrate. ¿Por qué la empresa no va a tener que motivar al entrevistado a que firme también y a que quiera darlo todo en el día a día con la compañía? A mí me parece clave, ¿no? Y es algo que no todo el mundo para nada tiene en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esos puntos ahí ya los tenemos bastante claros. Yo no sé, a mí me informaron aquí en Trabajolandia que íbamos a tener una fase como para preguntas y respuestas. No sé, Karen, si estás por ahí, no sé si hay alguien por allá como para entrar en esa parte. Claro que sí, querido, claro que sí, por supuesto, porque además tenemos un montón de preguntas. Yo creo que el tema está súper chévere y lo has explicado de una manera tan práctica que la gente se puede relacionar, así que te voy a ir leyendo algunas. Una pregunta que la han hecho varias veces. ¿Las hojas de vida deberían tener fotos, sí o no? No, no deberían tener fotos y esto es una escuela muy USA. En Estados Unidos no se permite la discriminación, entonces, de hecho, es algo muy grave. Entonces, las hojas de vida no tienen ni sexo, ni edad, ni fotos para que no se pueda discriminar. Entonces, yo diría, se puede tener foto, cuidado con la foto que tenemos también, de lo que hablaba de LinkedIn previamente al inicio de la conferencia, creo que deberían tener todo eso en cuenta. Es decir, o sea, que yo diga que no debe tenerla no significa que no la pueda tener, mejor si no la tiene. Yo creo que es muchísimo mejor, la hoja de vida es mucho más limpia, mucho más clara también. Entonces, mi recomendación, no. Perfecto. ¿Qué opinas de los formatos de CV como los de Canva que tienen infografías, que son como con gráficos y son una hoja, pero son como diseñados así como estilo infografía? Sí. Bueno, el formato en el CV creo que va a depender mucho del tipo de carrera y de perfil que tengamos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de formatos funciona bien para diseñadores, aunque bueno, o sea, los diseñadores, por ejemplo, serán ellos mismos los que, y es ideal que sean ellos mismos los que diseñen su propia hoja de vida, ¿no? Y su CV, porque pues, también va a demostrar mucho de los skills que tienen. Pero no me gustan tanto como para el común de los cargos profesionales, ese tipo de CVs. Creo que es mucho más sencillo simplemente ir como separando en los apartados la educación, la experiencia profesional, los hobbies, etcétera, etcétera, el summary, como que sea mucho más simple, ¿no? Cuanto más simple, mejor. Perfecto, muy bien. Si aplicas a un puesto de trabajo en el sector privado, el cual no está requiriendo experiencia, ¿crees conveniente presentar tu CV con la experiencia que ya tienes, así sea en el sector público?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Al final es algo que suma, ¿no? Si no lo tenemos, pues podemos estar en desventaja con el que sí lo haga. Y si lo presentas, al final puedes presentar una serie de experiencias y cualidades que si no lo presentas, pues jamás vas a poder plasmar, ¿no? Entonces, yo creo que nunca sobra, o sea, sí lo haría. Excelente. Acá hay una pregunta que yo creo que a mí me la han hecho como 700.000 veces. Y no tengo experiencia, esto le pasa mucho a los jóvenes. Además, Ujú. aquí cuña publicitaria para que seamos conscientes, en la pandemia los más afectados por el desempleo son los jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes y por ende el número de ninis en nuestro país, es decir, los jóvenes entre los 18 y los 32 años de edad que ni estudian ni trabajan, ha aumentado significativamente. Entonces, aquí te va. Si no tengo experiencia, ¿cómo hago para aspirar a un trabajo? Bueno, si no tienes experiencia, hay que tener claro, pues lo primero, tu formación, ¿no? Al final del día, tu formación es la que te va a comenzar a orientar en tu carrera profesional. Que no significa que por formarte, no sé, en temas de contabilidad puedas acabar desarrollando software, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero sí que es cierto que nuestra formación nos orienta mucho al tipo de experiencia que podemos tener. Entonces, tengamos en cuenta nuestra formación y en base a eso apliquemos a posiciones que estén pidiendo o exigiendo al menos o requiriendo ese tipo de formación que nosotros tenemos. Y tengamos en cuenta que no podemos acceder a posiciones que no sean entry level. O sea, ahí hay que tener en cuenta que hay que comenzar por una pasantía, o por un entry level con obviamente salarios muy inferiores, pero que te da la oportunidad de comenzar tu carrera. Entonces, céntrate un poco en la educación y también fíjate un poco en el tipo de compañía en la que quieres trabajar, porque esa primera experiencia sí que marca muchísimo la carrera de todo el mundo. Me encanta esa respuesta. Yo creo que para complementar, chicos, también es importante saber que más allá de los trabajos pagos, hay otras cosas que acreditan y demuestran experiencia. Por ejemplo, organizaciones de liderazgo, organizaciones de voluntariado, prácticas y pasantías, cursos, educación, como dice Jesús. La idea, yo creo, es no quedarse quietos, sobre todo a esos que están en condición de ninis en estos momentos, aprovechar el tiempo productivamente. A mí me encanta en Estados Unidos que es muy popular el concepto de shadowing, sobre todo para los médicos profesionales de la salud, donde tú vas y sigues a un profesional todo el día como si fuera su sombra. Son actividades que no son trabajo, pero que pueden de cierta manera acreditar un poco tu experiencia en ese sentido. Entonces, bueno, por temas de tiempo, creo que esta charla ha estado súper excelente, Jesús. Creo que aquí había más preguntas, pero muchas de esas las fuiste respondiendo a medida que ibas hablando. Así que, Mm. querido amigo, muchas gracias por estar con nosotros aquí Gracias, en Karen. Holandia. Creo que la gente ha quedado súper ilustrada de este tema y espero que salgan y lo primero que hagan, como dijo Jesús, es actualizar esos LinkedIns porque los reclutadores están hoy día en todos lados. Así que ya saben. Muchas gracias, querido Jesús, por acompañarnos hoy. Gracias, Karen, y gracias a todos. Espero que les pueda servir y con mucho gusto.